En realidad, todo está bien. En el mundo se producen más alimentos que en ningún otro momento de la historia. Nuestra producción de alimentos se ha triplicado con creces desde 1950 y, con ella, la población mundial. En las condiciones medioambientales y climáticas actuales, es posible alimentar a todos los habitantes de la Tierra. Nuestra agricultura es una historia de éxito. Sin embargo, tiene un inconveniente. La Tierra ya está al límite. Un tercio de las tierras cultivables de todo el mundo está al borde del colapso, y a menudo solo el uso de fertilizantes y pesticidas asegura el rendimiento. Es como tomar antibióticos todos los días. Ayuda durante unas semanas o unos años, pero en un momento dado el daño es tan grande que ya no se puede reparar. Además de las guerras, el cambio climático amenaza la agricultura antes de lo que creíamos. Según la región, la sequía, el calor o los cambios en las temporadas de cultivo dificultan la labor de los agricultores en todo el mundo. A todo esto, pronto vamos a necesitar más alimentos. Naciones Unidas prevé que para el año 2100 la población mundial habrá aumentado a más de 10.000 millones de personas. La demanda de alimentos aumentaría un 70%. ¿Podrá nuestro planeta dar tanto? En los supermercados del mundo occidental casi no se percibe todavía una amenaza global a nuestros alimentos básicos. Al contrario, en un negocio bien surtido hay hasta 10.000 artículos. A nadie se le ocurre seriamente cuestionarse cómo alimentar a todo el planeta. Nunca antes se pudo alimentar a más personas a la vez. 6.500 millones disponen al menos de abastecimiento suficiente. Según la OMS, 2.000 millones tienen sobrepeso. A la vez, más de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Y ello a pesar de que hay alimentos suficientes. Un tercio de los alimentos que se producen se tira o se pierde de otra manera. Parece una locura. De los 4.000 millones de toneladas de alimentos que producimos, 1.300 millones van a parar a la basura. La mitad en hogares privados. Esa montaña de comida desperdiciada alcanzaría para saciar a todas las personas del mundo que pasan hambre. Un gran porcentaje de personas en el planeta todavía sufren hambre o desnutrición porque simplemente no tienen acceso a los alimentos adecuados o no son asequibles. Y la causa es la pobreza, así de simple. Una cosa es cierta. Actualmente producimos alimentos suficientes para todos. Desgraciadamente, no llegan a todo el mundo. Hasta mediados del siglo XX, el hambre también fue un gran problema en Europa. Por término medio, una persona sufría 1 o 2 hambrunas catastróficas a lo largo de su vida. Eso cambió recién con la invención de fertilizantes sintéticos y métodos de cultivo de plantas más precisos y rápidos. Hicieron posible la agricultura industrial y una cierta independencia de la naturaleza. En los años 50, el agrónomo estadounidense Norman Borlaug logró un golpe maestro. Para establecer la soberanía alimentaria de México, cruzó variedades regionales con trigo enano japonés. El rendimiento de este nuevo trigo semienano era 6 veces mayor. México se convirtió de golpe en exportador de alimentos. Fue el pistoletazo de salida de una revolución verde. Las nuevas variedades de alto rendimiento conquistaron el mundo. En la India, el gobierno incluso convirtió escuelas en graneros para almacenar las cosechas. En Filipinas y China, los agricultores aplicaron los métodos de cultivo al arroz y duplicaron la productividad. Eso permitió cultivar cada vez más alimentos en áreas cada vez más pequeñas. Como resultado, el precio de los alimentos bajó considerablemente, lo que a su vez redujo la pobreza en todo el mundo.
Bueno, pero toda moneda tiene la otra cara, ¿no? El problema es que las variedades de alto rendimiento reemplazaron la antigua diversidad en los campos. Existen unas 30.000 especies de plantas comestibles. Hemos cultivado permanentemente más de 200. Pero 2/3 de la alimentación mundial dependen de solo 3 tipos de cereales: trigo, maíz y arroz. Es muy peligroso y muy arriesgado. Veamos el ejemplo de Bangladesh. 1.200 habitantes por kilómetro cuadrado, uno de los países más poblados del planeta. El 90% de la superficie está cultivada con arroz. Si hay una enfermedad del arroz, la pérdida es inmensa. Así que actuamos como si depositáramos toda nuestra riqueza a unas pocas acciones en bolsa. Así ocurre con los monocultivos. Y pese a su alto rendimiento, carecen de resistencia natural, que los agricultores tienen que compensar con pesticidas. Los abonos minerales sustituyen a los nutrientes que ya no existen en muchos suelos sobreexplotados. Y eso no es todo. En el futuro, cuando los cambios climáticos sean aún más drásticos y se produzcan inundaciones, periodos de sequía, distribución desigual de las precipitaciones, sin duda, habrá un desplome, una caída en la producción agrícola. Según el pronóstico de la NASA, esto podría notarse ya en 2030. Nada más las cosechas de maíz corren el riesgo de desplomarse hasta una cuarta parte. El arroz y la soja también se verían afectados. Los cereales altamente especializados de nuestros monocultivos son muy sensibles al cambio climático. El aumento de la temperatura no es el problema. El problema es la velocidad a la que aumenta. Nuestras plantas son maestras de la adaptación natural, siempre que tengan tiempo. Pero eso es justo lo que les falta. ¿Qué tal si las ayudamos un poco? Cultivamos cereales desde que somos sedentarios, desde hace unos 13.000 años. ¿Qué tal si lográramos obtener variedades que puedan resistir los cambios climáticos? Los investigadores cifran sus esperanzas en un método que no es popular en todas partes: la ingeniería genética. Se trata de cultivar más eficiente y rápido y añadir recursos genéticos a nuestro acervo génico. Y con ello, por supuesto, no ir a la saga del cambio climático con nuestro suministro de alimentos, sino adelantarnos al cambio climático. El primer paso en este proceso es descifrar el ADN de las plantas, un proceso conocido como secuenciación. Imaginemos que el ADN está formado por varios miles de millones de letras, en definitiva, pares de bases que componen el código genético. Cuando se tiene esa secuencia de letras, se puede comparar las de un genotipo de una planta de cultivo con las de un segundo genotipo de la misma planta de cultivo, y entonces se pueden buscar diferencias puntuales. Tomemos como ejemplo el genoma del trigo, que se adapta bien a un clima seco. Si lo comparamos con otras variedades de trigo, podemos encontrar la secuencia de ADN responsable de la resistencia a la sequía. En bancos de semillas, como el Banco Mundial de Semillas de Noruega, se guardan millones de muestras de semillas para salvaguardar la biodiversidad de los cultivos. Así que tenemos una gigantesca reserva genética que se puede aprovechar. El método siempre es similar. Simplificado, funciona así. Los investigadores comparan el acervo génico de 2 variedades de cereales. Descubren que un determinado segmento de ADN de una variedad provoca que las raíces crezcan a mayor profundidad, lo que significa que esa planta recibe más nutrientes. La segunda variedad también tiene este gen, pero lo bloquea otro segmento genético. Con las tijeras genéticas CRISPR-Cas9 se puede cortar específicamente la sección que bloquea para activar el rasgo deseado.
Esta intervención significa que se altera la secuencia de muy pocas letras. Se hace de tal modo que la intervención sea muy pequeña, como en realidad ocurriría a través de mutaciones naturales. La edición del genoma con tijeras genéticas es casi como poder hacer magia al cultivar. Acelera enormemente el proceso de adaptación, pero solo se sabrá si salvaremos nuestras cosechas cuando las plantas crezcan en los ensayos de campo. Hasta entonces, nadie puede predecir cómo serán las plantas modificadas genéticamente ni si se producirán los cambios deseados. Este fenotipado es tan importante porque, basándonos en los principios genéticos, todavía no podemos predecir cómo se comportará la planta en el entorno específico. Fenotipar significa observar el crecimiento de las plantas y recopilar datos sobre la altura de crecimiento, el rendimiento de los cultivos, el calor y el contenido de clorofila en las hojas. Solo así se puede determinar qué plantas de cultivo artificial tienen las características deseadas. Si se recogen tantos datos de fenotipado, ¿cómo se evalúan? Aquí entra la inteligencia artificial, porque la IA reconoce muy bien los patrones. Inteligencia artificial significa en este caso red neuronal artificial. Como nuestro cerebro, pero de forma más rápida y más completa, analiza enormes cantidades de datos para evaluar la calidad de las plantas que crecieron. Aquí tenemos 4 mazorcas de maíz que representan la diversidad genética de Perú. Normalmente solo se conoce el maíz amarillo normal para hacer palomitas. Sin embargo, también hay granos de maíz de color negro o mazorcas de maíz totalmente rojas. ¿Y qué hace la red neuronal? Aprende plantillas. Aquí tenemos una plantilla. Se mueve por la imagen y no encuentra ninguna forma adecuada. Por el contrario, esta plantilla se adapta tanto al extremo inferior como al superior de la mazorca. En la red neuronal de Lydia Kimbaum, trabajan juntas 101 de estas plantillas. En poco tiempo, no solo fue capaz de reconocer sin errores 20.000 mazorcas en más de 3.000 imágenes, sino también de medirlas automáticamente. Las personas necesitan un promedio de 10 a 15 años e innumerables pruebas de campo para averiguar si los cambios genéticos conducen realmente a un buen resultado. Con la combinación entre cibertecnología e ingeniería genética verde, se puede hacer mucho más rápido. Podemos lograr un cultivo modificado genéticamente, a saber, una línea de élite, en un plazo de 3 a 5 años. Las nuevas líneas de plantas creadas en tan poco tiempo han de tener propiedades especiales. Por ejemplo, resistencias naturales, de modo que necesiten menos pesticidas o ninguno. O podrían crecer en suelos cada vez menos fértiles. O en suelos cada vez más secos. O de mayor salinidad. Un momento, parece que solo tratamos los síntomas, cuando nuestro verdadero problema es mucho más profundo. ¿Qué pasa si nos quedamos sin suelo? De acuerdo, parece una locura. Después de todo, tenemos casi 15.000 millones de hectáreas en todo el mundo. Es 1,5 veces la superficie del Océano Atlántico. Nos referimos a los primeros 10 a 20 centímetros, la capa superior de suelo llamada humus o mantillo. Es un recurso tan valioso que en Alemania está protegido por ley. El humus es un depósito de nutrientes, agua y dióxido de carbono. Si algo crece en la tierra, es solo gracias a él. El suelo es, sin exagerar, la base de la existencia de todas las criaturas terrestres. Pero si torturamos este suelo durante décadas arándolo, abonándolo en exceso, extrayendo los nutrientes mediante cultivos y sin devolvérselos, entonces ese suelo no es más que una superficie totalmente incapaz de nutrir a esas plantas. Ese proceso se denomina degradación. Alrededor del 10% de la superficie de Alemania ya se considera degradada. En todo el mundo representa hasta el 20% de toda la tierra cultivable y se calcula que cada año se suman unos 10 millones de hectáreas. Eso es más que la superficie de Austria. No puede ser que metamos más herbicidas, más fertilizantes, es decir, más insumos químicos en la agricultura. Tenemos que alejarnos de la química.
Si no conseguimos nada con el garrote de la química, ¿qué hacemos entonces? ¿La agricultura ecológica puede ser una solución? La ecologización es el primer paso. No es necesario ser un agricultor 100% ecológico, pero la fertilidad del suelo significa que la formación de humus y su descomposición deben estar en equilibrio. El humus es, ante todo, materia orgánica descompuesta de la que se alimentan las plantas. El contenido de humus determina la fertilidad del suelo. Cuanto mejor se proteja el humus, más fértil será el suelo. Muchos métodos ecológicos no son revolucionarios, sino conocidos y sencillos. Por ejemplo, los setos contra la erosión del viento. Garantizan que el viento no arrastre tan fácilmente la capa superior del suelo. Otro método pretende devolver a los campos más variedad en vez de monocultivos. Conocemos el principio desde la antigüedad, la rotación constante de cultivos. El hecho es que la agricultura ecológica es un 25% menos productiva que la convencional. Con 10.000 millones de personas o más, necesitaríamos muchas más áreas de cultivo para una agricultura total o predominantemente ecológica. Tendría que ser del tamaño de Groenlandia. ¿De dónde va a salir? También está claro que, sin ecologización, tarde o temprano perderemos nuestros suelos. Por eso los expertos debaten si la agricultura ecológica debe abrirse a la ingeniería genética verde. El argumento a favor es que tal vez sea la única manera de asegurar nuestra alimentación en el futuro. El argumento en contra es que mucha gente desconfía de esta tecnología. Lo que va a parar a nuestros platos y lo que no es una cuestión de poder. En la caja del supermercado es donde se decide qué se cultiva, cómo y dónde. La soja, por ejemplo. Para cultivarla se sacrifican miles de kilómetros cuadrados de selva tropical al año. Europa no cubre por sí misma ni una décima parte de sus necesidades de soja. La mayor parte, más de 30 millones de toneladas, se importa. La mayor parte de Brasil. Alrededor del 80% es para forraje y de forma indirecta para las personas. Estamos hablando de que, en definitiva, cerca de un 4% se transforma en carne o leche. Sería mucho más eficiente aprovechar esas proteínas del cultivo de la soja directamente para el consumo humano que a través de un desvío, a través de un organismo vivo. Desde ese punto de vista, la industria cárnica tiene un problema de eficiencia. En otras palabras, está bloqueando valiosas áreas de cultivo. ¿Qué pasaría realmente si todos siguiéramos una dieta vegana? En todo el mundo, el ser humano cría unos 30.000 millones de pollos, 4.000 millones de bovinos, ovejas y cabras y casi 1.000 millones de cerdos. Si prescindiéramos de la ganadería, liberaríamos una superficie 3 veces mayor que la de Europa. Eso significaría espacio para verduras y cereales para otros 4.000 millones de personas. En teoría, porque no todos los pastos son buenos. El efecto climático también sería enorme. Una dieta vegana ahorra 2 toneladas de CO2 por persona al año. Sin embargo, para muchos agricultores, este cambio sería un desastre. En Alemania, 2/3 de sus ingresos proceden de la carne y los productos lácteos. No creo que haya que suprimir por completo la ganadería, pero sin duda habría que reducirla considerablemente y cambiar la alimentación humana más hacia las proteínas de origen vegetal. Vamos, seamos todos veganos o vegetarianos. Eso es poco realista. Las proyecciones para los próximos 10 años muestran que nuestros patrones de consumo se mantendrán o incluso aumentarán. Esto se debe a que cada vez más personas en el mundo alcanzan un nivel de vida más alto. Y para muchos, eso incluye la carne. Más carne significa más consumo de tierra. Horizontalmente, es cada vez más escasa. Pero, ¿qué pasaría si
En países como Japón, donde hay una notoria falta de espacio, existe una solución: la agricultura vertical. La idea subyacente es plantar en zonas construidas hacia lo alto. Para una granja vertical hacen falta dos cosas: un poco de espacio hacia arriba y un enchufe. El sistema más sencillo se parece a un estante de almacén. En él, los canteros se colocan unos sobre otros como bloques de construcción y se iluminan con luz LED. También hay sistemas en una especie de tambor. En el centro hay una fuente de luz y las plantas giran constantemente en el tambor. Otra cosa que se ve a menudo son los muros verdes. Significa que se puede dejar que las plantas crezcan en vertical directamente en la pared. Las plantas tienen una especie de sentido del equilibrio. Este fenómeno se llama gravitropismo y la biotecnología lo aprovecha. Para ir contra la gravedad, las plantas tienen que hacer un esfuerzo. Básicamente es como el culturismo para las lechugas. Con ello producen más masa. El principio funciona muy bien si las hortalizas se dejan llevar por las olas. Las plantas suben y bajan por una cinta transportadora y rara vez se mantienen erguidas. Esta ondulación permite que 1 metro cuadrado de suelo produzca muchos más metros cuadrados de espacio de cultivo. Y ello sin suelo ni nutrientes líquidos, que también faltan debido a la gravedad. La palabra mágica es aeroponía. Con este procedimiento, las raíces cuelgan en el aire y son rociadas por una niebla de nutrientes. Las raíces que cuelgan directamente en el aire reciben un suministro óptimo de oxígeno y es el método de cultivo más eficaz de todos para conseguir que las plantas crezcan lo más rápidamente posible. En una granja de interior reinan condiciones óptimas. Por eso, las lechugas crecen hasta 1/3 más rápido que en el campo. En una superficie de 1 hectárea se pueden apilar fácilmente 10 hectáreas más. Entonces, ¿por qué seguimos practicando la agricultura clásica? Esto se debe principalmente al escaso surtido. Las hortalizas que no crecen mucho funcionan bien, pero de momento todo lo que sea más alto que una col permanecerá en el campo. Y la tecnología que hay detrás de las granjas verticales es tan cara que por el momento no es rentable. Utilizamos una iluminación que consume bastante energía. Aunque usemos LEDs de alta eficiencia, es uno de los grandes factores de costo. Eso se refleja en el precio. Los productos de las granjas verticales son casi el doble de caros que sus parientes cultivados al aire libre. Y ese es el principal problema de muchas soluciones técnicas para alimentar al mundo. Su precio las convierte en elitistas. Se compran sobre todo en lugares donde la cuestión de alimentarse es más bien una cuestión de lujo. Todavía. En la actualidad, el marco económico de la alimentación mundial lo establecen los países que concentran el poder económico y el progreso tecnológico. Por ejemplo, mediante las exigencias de los consumidores, los monopolios y las patentes de semillas o las decisiones políticas. Las subvenciones agrícolas ascienden a 700.000 millones de dólares en todo el mundo. La mayoría la pagan países ricos como Estados Unidos o la Unión Europea para sostener su propia producción. Esto pone obstáculos al comercio internacional y, en última instancia, distorsiona el mercado. Los pequeños agricultores y sus familias son los que más sufren. Representan el 50% de todas las personas que pasan hambre en el mundo, sobre todo en África y el sudeste asiático. Además, se verán sumamente afectados por el cambio climático, mientras que, en el norte global, se puede compensar con dinero y tecnologías, al menos durante un tiempo. Nuestro sistema alimentario se enfrenta a desafíos globales. Deberá ser más ecológico y más justo. Y también tendrá que utilizar nuevas tecnologías. Es factible desarrollar una agricultura sostenible, respetuosa con los animales, pero también eficiente, para que podamos alimentarnos bien localmente, sin prohibir el comercio. Y este es un modelo que cada país, cada región, cada cultura debe descubrir y desarrollar por sí mismo, y no asumir que hay solo un modelo en todo el mundo, como se predica a menudo. Creo que eso no funciona.
Aunque cada país encuentre su propio camino, hay cosas que solo podemos resolver a nivel global. Tenemos que compartir nuestros avances entre los países y tenemos que abordar algunas cuestiones políticas. Por ejemplo, reducir los residuos, eliminar las barreras al comercio internacional, mejorar la tecnología, para que podamos producir tantos alimentos como el mundo necesita. Y, sobre todo, distribuirlos de forma justa. Alimentar a todo el mundo parece una tarea descomunal, pero ya tenemos muchas formas de solucionarla.